vamos a meternos ya en otros temas. Desde hace varios años, Servir está intentando organizar el Estado peruano. Y yo creo que esa es una tarea gigantesca, ¿no es cierto? Servir lo hace, algunas gestiones avanzan un poco, otras avanzan menos, pero esta vez parece que Servir ha puesto el acelerador y se están proponiendo por lo menos que 35 entidades del Poder Ejecutivo transiten en esta primera etapa al régimen del servicio civil. ¿Qué significa esto? ¿Qué obligaciones implica para las entidades del Estado? ¿Qué deben hacer para hacer ese tránsito eficiente y efectivo? Bueno, Ana Pari Morales, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir, está con nosotros justamente para hablar de estos esfuerzos. Ana, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para conversar ciertamente de Servir, del servicio civil, este trabajo que hacemos las personas que estamos detrás del Estado que todos necesitamos, ¿no? Cuando vamos al colegio a inscribir una matrícula, cuando vamos a pedir una referencia para cambiarnos de la atención de un hospital a otro, hay un servidor público. ¿Y cómo trabaja ese servidor público? Porque la ciudadanía está inconforme con lo que está recibiendo, sin duda. ¿no? Y entonces miramos hacia adentro y los servidores que están dentro también están inconformes, porque también escuchamos servidores que dicen, oye, yo estoy acá 10 años, me he quedado estancado y no puedo crecer a ningún lado. Claro. Veo a mi costado, ahora están ingresando otras personas, hacen lo mismo que yo, pero ahora ellos están ganando más. ¿Por qué? Ese desorden y esa preocupación que hay tanto de la ciudadanía como del servidor, hace 10 años ya se sabía. ¿Y qué se dijo? Pues vamos a un régimen único, reglas claras para el ingreso, reglas claras para las compensaciones, Así es. para que las compensaciones sean por características de la función. Si yo cumplo una función y viene mañana un compañero a cumplir la misma función, debemos ganar lo mismo. Totalmente de acuerdo. Ahora, déjeme preguntarle algunas cosas para seguir entendiendo este proceso en el que están trabajando intensamente, Ana. ¿Qué significa que las entidades del Poder Ejecutivo transiten hacia un régimen del servicio civil? Y justamente, como tenemos que tener estas reglas claras, las entidades públicas tenían el primer paso. Tenían que haber hecho su cálculo de personal. Es decir, yo en mi entidad, ¿qué necesito? ¿Necesito asistentes? ¿Necesito especialistas? ¿Necesito expertos? ¿Qué necesito? Segundo, yo tenía que poner las características de ese personal. Si es un experto, ¿qué capacidades académicas tiene? ¿Qué experiencia necesito que tenga? Eso se llaman perfiles. Parece un proceso casi de licenciamiento, casi de volver a empezar, digamos. De reconocerse hacia adentro y decir qué necesito. Esas son dos cosas que tenía que hacer la entidad pública. De acuerdo. ¿Y qué pasó? Y entonces hace 10 años dijimos, vamos a hacerlo. Hasta marzo del 2023 teníamos 14 entidades que habían hecho ese trabajo. Nada más, es poquito. Exactamente, 14 entidades de más de 180 que hay en todo el Ejecutivo, nada más, y cerca de 3.000 que hay en todo el Estado, gobiernos regionales y locales. Claro. Entonces, incluso OCDE, en la ruta OCDE, nos señala, es importante que impulsemos el servicio civil. Hemos avanzado muy poquito, así que en diciembre del 2023 se aprueba el decreto legislativo 1602. Este decreto legislativo 1602 dice, bueno, el Ejecutivo en estos 10 años ha recibido asistencia técnica, tiene el expertise, ya conoce la norma, se ponga una fecha límite para que terminen de hacerlo. ¿Necesitabas de esa norma para acelerar el proceso? Necesitábamos esa norma porque cuando tú le decías a una entidad, imagínate haz tus perfiles para que puedas identificar qué necesitas. Claro. Y decían, claro que sí, vamos a hacerlo, ya, preséntalo. ¿Por qué no lo presentas? O sea, de marzo a diciembre del 2023, antes que salga el decreto legislativo, con todo el esfuerzo, la asistencia técnica que se le daba, se lograron pasar 4 entidades. Sí, pues es poquito. Entonces, y teníamos casi 9 meses. Y solo eran 4. No, necesitamos algo. Esta norma te dio dientes, digamos, te permitió. Esta norma dijo, vamos a poner una fecha. Ya, y esa fecha fue 180 días. De acuerdo. Máximo 90 días si es una entidad que tiene carreras especiales, como sector salud, educación, Policía Nacional. Y entonces todos dijimos, bueno, vamos a ver, ¿cómo nos vamos a organizar para cumplirlo? Y nos pusimos hitos. El primer hito venció el 23 de enero, que era sacar directivas de parte de Servir que pueda dejar claro el procedimiento de manera rápida, que se cumpla. Se cumplió. El día 23 de enero salieron las directivas actualizadas. El segundo hito era que el primer grupo de entidades, porque los organizamos en grupo, cumplieran
y esas 14 primeras entidades tenían que haberlo cumplido el 25 de marzo. ¿Qué pasa si no cumplían? Si no cumplían, lo hace servir. Ok. Entonces, el día 25 de marzo presentaron las 14 entidades. Y el segundo hito es el grupo B, el segundo grupo, que eran 21 entidades. Ajá. Eso ha sido el día de ayer. Ok. Entonces, ayer han ingresado sus cuadros de puestos de la entidad 21 entidades más. Es decir, emitida la norma, a la fecha ya hay 35 entidades. Interesante. La proyección es que esto, ya estamos a la mitad, son 6 hitos que nos hemos marcado. Ajá. Estamos a la mitad. Los 3 hitos que vienen es 33 entidades el 2 de mayo, ¿De acuerdo? 35 entidades el 22 de mayo y el grupo de carreras especiales, que son 67 entidades. ¿Cerraríamos el año entonces Cerraríamos con 174 De entidades. acuerdo. Dime una cosa, Ana, ¿por qué este tránsito va a permitir que la gestión dentro del Estado ordene los recursos humanos, la meritocracia y la idoneidad de los funcionarios? ¿Qué tiene de particular este proceso que va a garantizar eso? Con respecto a la idoneidad, porque ¿dónde que nos genera la primera percepción de que no estamos cumpliendo con idoneidad? Cuando vemos el concurso, porque nosotros queremos entrar al Estado y decimos, a ver la convocatoria. El concurso. Y vemos el Claro. concurso y decimos, ¿y este perfil? Sí. ¿No? Esta maestría Sí. tan extraña, Está este como hecho para que diplomado. alguien lo apruebe, ¿no es Exacto. cierto? Claro. Ahora los perfiles se hacen en este periodo Ok. y se publican. Es decir, yo no voy a esperar al concurso para saber qué perfil está buscando la entidad. Ok. Ese es el primer paso. O sea, los perfiles se hacen previamente y se publican. El segundo paso de meritocracia es porque este concurso que se plantea dentro del régimen de la 30057, además de la evaluación curricular, Ajá. conocimientos y entrevista, hemos incluido en el decreto legislativo la participación del oficial de integridad Ok. como un veedor, Ok. justamente para que este veedor del oficial de integridad, que ya está institucionalizado en la política de lucha contra la corrupción en el país, pueda hacer esta actividad de buscar que a todos los participantes les demos un trato igualitario. De acuerdo. Entonces, estas son las ¿Confías dos. en ese oficial y en esa figura? La figura de un veedor, que es un tercero, Sí. digamos, externo, que no va a calificar, Sí, sí, pero sin duda. que sí puede ver con ese oficial. Pero te da seguridad, te garantiza seguridad. Te garantiza justamente que puedas darle un trato igualitario a todos, Ok. ¿no? Y para ello necesitamos el apoyo de demás entidades que puedan seguir siendo vigilantes, de la propia ciudadanía que pueda ser vigilante ante estos concursos que vienen. Y me refiero a otras entidades como la Contraloría, me refiero a la propia ciudadanía, que son los que postulan y pueden seguir el paso a paso de todo el proceso. Entonces, en realidad, todo concurso siempre van a haber riesgos. Lo que podemos hacer es poner algunos controles. De acuerdo, seguro, ¿no? seguro. Y constantemente actualizarlos. Sigo un poco indagando en este proceso de tránsito que nos estás planteando, Ana. Para cumplir con esta transformación, también ustedes han hablado de plazos establecidos para la exigencia de presentación, lo tengo aquí textual porque no quería confundirme, del cuadro de puestos de la entidad, el CPE. Este cuadro, ¿qué es lo que nos va a ordenar? ¿Es un organigrama? ¿Qué es exactamente? Este cuadro lo que nos va a señalar son justamente posiciones, Ajá. es decir, ¿no? Cuántas posiciones, cuántas personas necesito y en qué niveles. Ok. En los niveles asistentes, analistas o especialistas. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, hay una emergencia, hay que atenderlo. Necesitamos personas para atender Así esta es. emergencia. Ya. ¿Qué nivel de personas? ¿Necesitamos especialistas? ¿Necesitamos la parte de operarios justamente para un tema más manual? ¿Qué necesitamos? Porque hablamos siempre de servidores, pero ¿qué nivel? Eso ya estaría en el CPE. De Es decir, acuerdo. una entidad ya tendría claro si lo que yo necesito son más operarios, yo necesito especialistas para un análisis, necesito asistentes, que es la parte Ok. que se necesita. Pero Ana, en ¿qué una entidad. pasaría si yo digo, hoy día necesito 10, pero mañana la realidad del país me obliga a tener 15 o 20? Tengo capacidad, digamos, no es un corsé que me obliga a quedarme en los 10, ¿puedo ampliar mi número? Todo cuadro de puestos de esa entidad, y por eso el decreto legislativo 1602 señala que la entidad apruebe el primer CPE. Ok. ¿Por qué? Porque los otros que se pueden modificar debidamente justificados Seguro, seguro. y va en la línea de tu primera organización. Si yo en mi primera organización yo dije que necesito expertos con grados de maestría Ajá, y 10 años ajá. de experiencia, yo de necesitar mayor cantidad de personal, yo necesito del mismo personal, o si necesito cambiarlo para más, ¿por qué? Para menos, ¿por qué? Ok. Y que se sustente. ¿Quién haría esa evaluación y esa sustentación? La sustentación la hace la entidad, Ok. pero ahora, a diferencia de los documentos de gestión que están históricamente, ahora con el cuadro de puestos de la entidad,
yo entidad veo mi necesidad, lo sustento, pero pasa por la opinión de servir y pasa por la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, ¿no? claro. Interesante. Ahora, digamos, ¿podría la institución estatal decir, acá Servir quiere fungir de poder? O sea, quiere arrogarse el poder de decidir si me va a dar o no me va a dar junto al MEF. Digamos, convierte a Servir también en una institución con mucho poder de decisión, ¿no es cierto? Yo creo que da a Servir justamente como ente técnico en recursos humanos el de poder orientarte. Es más, los plazos que nos hemos dado y lo estamos viviendo en estas semanas con la aprobación del primer CPE, es que Servir justamente por el expertise en recursos humanos te puede orientar de reglas como el que un analista no podría tener un perfil más alto que un especialista. Entiendo. ¿No? O sea, te damos las reglas justamente de la coherencia, pero el conocimiento del core, de la necesidad, es interna de cada entidad y eso ellos lo tienen que sustentar. De acuerdo. ¿Qué gana el Estado peruano con este tránsito, Ana? Una primera ruta te va a generar que el crecimiento de personas, porque si vemos históricamente, la planilla del Estado crece año a año. Así es. Ya. Lo que te aseguramos es que ahora este crecimiento pueda ser un crecimiento ordenado. Es decir, nosotros vamos a decir, el próximo año ha crecido, pero ha crecido en tales entidades y en tales perfiles. Es decir, tantos especialistas, tantos analistas. Me ordena que el crecimiento, me ordena transparencia, porque los perfiles van a estar publicados. La ciudadanía va a poder ver qué es lo que las entidades están requiriendo. Y tercero, y creo que también muy importante, es que esto de tener un régimen único con perfiles ya identificados es una recomendación de OCDE. Es decir, si nosotros como Perú queremos ser más ordenado, ¿no? ingresados, tenemos que cumplir una recomendación. Y esa recomendación explícitamente es tener un servicio civil profesionalizado. ¿Crees que este tránsito garantizará que los funcionarios puedan estar mucho menos sujetos a los cambios del poder político? Quiero plantear lo siguiente, permítame extenderme un poquito. Hay países donde el funcionario postula al puesto, postulan miles de personas, hay un solo puesto, pero el cargo es casi de por vida, digamos, para garantizar que el funcionario no sea sometido a los vaivenes de la cuestión política en el país. ¿Esto garantizaría algo como eso, Ana? Justamente este régimen te plantea dos situaciones. Uno, que cuando ingresa la persona pueda ingresar y tener una línea de carrera. Eso está claro, mejor así es. Y el segundo es que en la capa directiva, los tomadores de decisión, si ingresan por concurso, porque si mi acceso ha sido meritocrático, yo tengo asegurado también una permanencia mínima de 3 años a los tomadores de decisión. Entonces, sí te ayuda también en este régimen a ordenar que se mantenga la institucionalidad, es decir, que generemos predictibilidad en las decisiones de nuestras entidades. Me meto cabe a mí mismo en mi argumento, y si después de esos 3 años, o durante esos 3 años, el funcionario se apoltrona, quiere decir, se siente tan cómodo en su puesto que aquello que debe cumplir no es cumplido. ¿Tiene indicadores de gestión? ¿Tiene metas que cumplir? Una vez que estamos en el régimen del servicio civil, estábamos hablando de un régimen con remuneraciones estandarizadas, con perfiles, que hay una convocatoria de ingreso. Pero luego también tenemos que mirar, una vez que el trabajador ya está, tenemos 500.000 de trabajadores administrativos en el Estado que ya están ahorita desarrollando funciones. ¿Y qué es lo que necesita la ciudadanía? Que el que está sentado ahorita comience a hacer las labores para las que ha sido contratado. Seguro, de eso se trata. Eso se llama gestión del rendimiento. Gestión del rendimiento le aplicamos a todo trabajador en el Estado, indistintamente su régimen, en donde se le fija: tú eres recepcionista y tienes que recibir documentos. Bien, tu actividad es recibir documentos. ¿Cuál es tu meta que vas a cumplir? Y en el año hacemos seguimiento a que lo cumplas. Entonces, esta es gestión del rendimiento, en donde hay una evaluación constante de tus actividades. Porque lo que necesitamos es que el servidor y el directivo cumplan las actividades en su puesto. De eso se trata. Y para eso, gestión del rendimiento es una herramienta que se aplica a toda la vida laboral. Eso puede ser, si yo estoy con un contrato permanente o con un contrato de 3 años, igual tengo que hacer gestión del rendimiento para que mi entidad pueda identificar claramente qué estoy cumpliendo de meta a lo largo del año. Entiendo. Dime una cosa, Ana. ¿Esto significaría, este tránsito paulatino de todas las instituciones en los plazos que has mencionado,
¿significaría el final de algunos regímenes laborales instalados en el Estado? Gracias por la pregunta. Lo que buscamos en el régimen del servicio civil es ordenar nuestra planificación, que nuestro crecimiento sea ordenado. Pero recordemos que en el Perú no podemos tampoco hacer vulneración de derechos laborales ya ganados. En ese sentido, todos los trabajadores, CAS 276, 728, quedan con sus derechos y ellos tienen justamente la posibilidad de postular a los concursos que se hagan. Por ello es que estos trabajadores pueden voluntariamente postular y transitar. ¿Les será atractivo postular? Ahí viene justamente las escalas remunerativas. Estas escalas remunerativas, como dije, en el régimen del servicio civil, te ofrece una escala remunerativa atractiva y sobre todo con beneficios completos, es decir, te ofrece una gratificación equivalente a una remuneración en julio y en diciembre, un depósito de CTS al año, tus vacaciones y tus 12 remuneraciones. Entonces, en realidad es un régimen que a nivel de compensaciones se ha trabajado ya desde hace 14 años, hace más de 10 años, en que tengan unas escalas remunerativas establecidas, que siempre se pueden actualizar justamente para que esté acorde a mercado, definitivamente, pero a hoy te ofrece beneficios completos que hacen también ya un régimen atractivo. Pero, digamos, si Servir no consigue venderle al funcionario la idea de que se trata efectivamente de un régimen más interesante, que garantiza más y mejores derechos o prestaciones, difícilmente se moverán del régimen laboral en el que están, o probablemente desconfiarán de un Estado que durante décadas, además, les ha dicho A y terminó haciendo Z, ¿no es cierto, Ana? No te estoy contando nada nuevo. Entonces, me preocupa que el tránsito sea muy lento a la larga y que el Estado no termine de caminar rápidamente hacia un proceso de modernización. Ahí el trabajo son estos espacios donde tenemos que entender dos cosas, como te dije al inicio de mi intervención. ¿Nos importan los trabajadores? Sí, porque son justamente también ciudadanos y tienen derechos laborales. Seguro. Pero también nos interesan los ciudadanos. Por eso tiene que ir de la mano, así como la comunicación, para que los trabajadores vean atractivo el régimen, pero también va de la mano el que comencemos a medirnos por actividades, para que el ciudadano también sienta este cambio y esta mejora en la atención y en el servicio público que recibe. Ana, ¿crees que esto debería ir de la mano también con una invitación quizás al retiro voluntario de los trabajadores más antiguos en el Estado? ¿Podría ser una fórmula también de ganar espacios? Me parece que eso tienen que haber mesas técnicas en las que se discuta, en las que los trabajadores también participen, para poder sacar el decreto legislativo 1602. Servir no solamente se ha reunido con mesas técnicas de autoridades, sino también con centrales de trabajadores y creo que siempre van a haber espacios en los que se debe primero discutir. Habrán puntos en los que estemos en coincidencia, habrá puntos en los que no, y ahí viene nuevamente cuál es el fin último que tenemos en el Estado, que es la ciudadanía. ¿Esto mata al CAS? El CAS se queda, los CAS que son indeterminados se quedan con su derecho ganado como indeterminado. Lo que sí se mata es que se pueda hacer alguna contratación diferente al régimen del servicio civil para que sean indeterminados. Es decir, si nosotros como Estado queremos hacer una contratación a plazo indeterminado, hagámoslo por el régimen, con perfiles claros y de acuerdo a la dotación que hemos planteado. Ana, una última pregunta, aunque tengo varias, pero ya el tiempo me ganó. ¿Tienes la sensación que si esto funciona tendremos un Estado más eficiente pero más barato también o no necesariamente? Creo que el trabajar en recursos humanos es una inversión. Definitivamente, si tenemos un Estado eficiente, vamos a lograr hacer también reducción de plazos, reducción de procesos. Totalmente. Y en ese sentido, recurso humano es invertir. Entonces, si nosotros decimos solamente vemos la planilla, de repente la planilla en números no cambia mucho, pero si vemos en los costos del proceso mismo y del ciudadano en la atención que va a recibir, ahí es donde vamos a ver la ganancia. De acuerdo. ¿Valorarías, terminado este proceso, que las instituciones del Estado que se han pasado al régimen de la 30057 también intentaran determinadas certificaciones internacionales, certificaciones de gestión a sus propios procesos, tanto en instancias internas como externas? Siempre creo que hemos sabido que la mejora de la atención que el ciudadano finalmente espera necesitas dos. A la persona, que es quien lo ejerce, pero también una identificación clara de procesos, porque si no tenemos reprocesos o tenemos pasos que pienso son en los ISOs, innecesarios. pienso en estas certificaciones.
Recordemos que ya incluso para promover la política de integridad que tenemos, se plantea que las entidades impulsemos la implementación de los sistemas de gestión antisoborno. Sí, debemos seguir avanzando en los sistemas de gestión de calidad, de seguridad de la información. Caliwarma tiene, por ejemplo, reconocimientos y certificaciones internacionales. Es que todas estas certificaciones, tú sabes muy bien que te plantea que tú identifiques tu proceso, identifiques tu riesgo y qué control tienes para ese riesgo. Te ordena la casa extraordinariamente. Claro, ¿no? si es que tú tienes que, ocurre un suceso, tienes que activar tu control y si ese control no fue necesario, pues lo mejoraremos, ¿no? Muy bien. Ana, creo que es tremenda chamba la que tienen por delante. Ojalá vaya bien las cosas para ordenar un Estado que evidentemente está desordenado y que todos queremos ver mucho más sólido y mucho más eficiente. Muchas gracias. El Estado está cumpliendo. A hoy está cumpliendo, estamos a la mitad del camino y estoy segura que hacia fin de año lo veremos concretado. Entonces conversemos a fin de año, Ana, si claro podemos, que sí. y sigamos analizando el tema. Gracias por haber estado con nosotros.